nos preocupa la participación juvenil en los delitos, que da la sensación, al menos, que cada vez es mayor. Para pasar de la sensación a la realidad, hemos contactado a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, quienes realizan estudios al respecto, trabajan con estos jóvenes que están en riesgo y nos pueden entregar una mirada mucho más objetiva sobre el rol de los adolescentes o inimputables, o que están entrando en la edad imputable, para saber qué es lo que ocurre con ellos. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días. John, Gabriela y Gerardo, les saludamos. Hola, buenos días. Buenos días, Gabriela. Buenos días, John, Gerardo. Buenos días. Bueno, ¿es una sensación o es tal cual? Ustedes han hecho una serie de estudios, miramos algunos, vamos a entremezclar un poco los datos aquí para poder ir sacando algunas conclusiones. Uno de ellos, ¿es cierto? Ustedes han comprobado que, por ejemplo, la edad de ingreso a los delitos de los jóvenes es cada vez menor. Tenemos esa sensación, sí, al menos. No, sí, efectivamente. Yo creo que aquí hay que primero despejar aquellos datos que la percepción muchas veces nos nubla, claro, y nos hace mirar todo de una manera muy distinta, pero aquí hay matices que realmente son complejos, y hay otros que son de carácter estructural que nos pueden dar una mayor tranquilidad general frente a la percepción que tenemos hoy día frente a esos matices. Por ejemplo, cuando empieza la ley penal adolescente, la cantidad de niños, jóvenes y adolescentes que delinquían y que eran procesados, es decir, que habían denuncias respecto de esos niños, eran alrededor de 100.000. Hoy día, transcurrido ya una buena cantidad de años de la ley penal adolescente, el promedio está entre 25.000 y 30.000. O sea, en las grandes cifras, la cantidad de niños que delinquen va disminuyendo gradualmente. ¿Ya? Por cierto, puede haber un subregistro de las denuncias, todo lo que nosotros podemos entender como el fenómeno general que ocurre con la delincuencia. Sin embargo, las grandes cifras nos van mostrando un descenso gradual, sistemático, permanente de los niños que delinquen. ¿Qué es lo que empieza a pasar y concretamente los últimos 5 o 6 años? Es que se empieza a hacer cada vez más visible que hay un porcentaje de esos niños que explica la mayor cantidad de delitos y los delitos más graves. Ese porcentaje es un 17% que explica el 50% del total de delitos que cometen los niños y jóvenes. Y cuando uno analiza las trayectorias delictivas de ese 17%, comienza a ver que el inicio de trayectoria delictiva ya no es a los 13 años, sino que es a los 11 años, a los 10 años, que se inician con hurto simple y van gradualmente accediendo a delitos que son de mayor connotación, delitos contra las personas que terminan, por ejemplo, en robo con violencia, robo con intimidación, etcétera. Y lo que sucede es que ese grupo es persistente en el delito, es multireincidente, entra a la cárcel, entra al Sename, y va progresivamente aumentando esas trayectorias delictivas en la medida que después sale del Sename, sale de la cárcel, termina en la cárcel adulta. Hay una correlación alrededor de eso. Hay una correlación muy directa entre aquel que empezó tempranamente en el delito y a ser sancionado por el Sename, etcétera, con los que terminan precisamente delinquiendo y que terminan en la cárcel. Entonces, Sí, a mí me gustaría, para quienes nos están escuchando hasta ahora aquí en Pauta, que nos explique qué hace específicamente la Fundación San Carlos de Maipo, para luego hacerle algunas preguntas respecto a los datos que usted estaba entregando recientemente. Sí, la Fundación San Carlos de Maipo se dedica al desarrollo positivo de la infancia, lo hace a través de instalar programas preventivos basados en la evidencia para dejar de llegar tarde, como cuando sucede el involucramiento delictivo, sino que llegar antes, cuando aparecen los factores de riesgo, la disponibilidad de armas, la disponibilidad de droga, la exclusión social, la deserción escolar, todos esos elementos están a la base de estas trayectorias delictivas. Entonces, nuestra propuesta ha sido siempre tener una agenda de prevención social desde la primera infancia, antes de que aparezcan las conductas problemáticas, cuando están los factores de riesgo, pero no con cualquier oferta. La oferta que tiene garantía, que tiene resultado, que tiene evidencia, que ha pasado por lo menos por un estudio con un grupo de control, que mediste impacto. Y lo que hacemos para eso, porque acá no hay muchos programas que tienen esas características, vamos afuera, los buscamos aquellos que tienen 20, 30 años de implementación con evidencia sólida y los traemos a Chile.
Y eso lo hemos hecho con la Universidad de Washington. Estamos implementando el Comunidades que se Cuidan, que es un sistema, y estamos implementando algunos programas con la Universidad de Miami, con el Oregon Center de Estados Unidos, sobre habilidades parentales, sobre el trabajo con los niños, pero no directamente con los niños, sino con los padres, con el entorno, con aquello que realmente modifica las conductas de los niños. Ahí le quería preguntar entonces, porque hemos estado hablando las últimas semanas de violencia, que es la mayor preocupación hoy día de los chilenos, de narcotráfico, de delitos, y de repente uno como que dice, es todo demasiado negativo. Yo quiero, a ver, si usted nos puede plantear la parte tal vez positiva, las posibilidades que tiene un niño que empezó a los 9, 10 años delinquiendo, rodeado de, no sé, una comuna con narcotráfico, con drogas, con violencia, la posibilidad que él tiene, el camino que puede seguir para salir de eso. Mira, Gabriela, la semana pasada yo estuve en la Society for Prevention Research en Seattle, donde nos juntamos 900 investigadores de principalmente Estados Unidos, pero también del resto del mundo, a comparar la evidencia respecto de determinadas conductas problemáticas en materia preventiva. O sea, donde tú te centras en esto que se llama el factor de riesgo. Cuando tú te centras, por ejemplo, en la disfuncionalidad familiar, tú logras prevenir varias conductas problemáticas, el consumo de alcohol, la violencia, la deserción escolar, etc. Entonces, comparamos la evidencia que hay en el mundo y hay programas que sí, efectivamente, cuando tú inicias tempranamente la intervención, cuando el niño está empezando a delinquir, rápidamente logran resultados. Hoy día en Chile tenemos uno de muy buen estándar, que es la terapia multisistémica, que opera en el sistema Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero que su cobertura es baja. Y el sistema Lazos también está compuesto por otros dos programas, Familia Unida, que es un programa que operamos nosotros, que es un programa preventivo que trabaja con la familia, principalmente con el efecto de reducir el consumo de alcohol y de droga, y el programa Triple P, que es de prevención universal, que ayuda a la crianza a la familia. Entonces, ese sistema que se emplaza en situaciones de riesgo, con distintos niveles de riesgo, puede ayudar a disminuir esa conducta. El caso de la terapia multisistémica, que agarra a los niños cuando ya empezaron en el delito, ha tenido tasa de efectividad sobre el 80%. Por lo tanto, tenemos que invertir más en ese tipo de programas. ¿Son más caros? Son más caros, evidentemente, pero tienen resultados garantizados, tienen evidencia, y eso, cuando uno lo mira en el contexto internacional, hay otros programas que cumplen el mismo objetivo. Por ejemplo, en Estados Unidos está el KEEP, está el FAIR, que son programas que trabajan con el foster care, con el equivalente al Sename en Chile, con situaciones de riesgo altísimo, con consumos problemáticos, con delincuencia juvenil, etcétera, y logran resultados importantes. El mismo Comunidades que se Cuidan, por cada $1 que tú inviertes en el Comunidades que se Cuidan, te ahorras $5 en delincuencia y en uso de hospitales. Por lo tanto, son medidas costo eficientes. Sí, John. Marcelo, ¿qué papel juega la droga? Muchísimo. Muchísimo. Qué bueno que lo tocaste, John, porque a veces a uno se le olvida en este relato. La droga hoy día está siendo la causa del 30% de los delitos de todos los niños y en el 50% está presente, lo que hace que las trayectorias de esos delitos sean cada vez más violentos. Y aquí, ojo, tenemos ya por segundo año consecutivo un aumento significativo en las tasas de homicidio. Si uno correlaciona los territorios donde aumenta el homicidio, se da cuenta que son territorios que están cooptados por el narcotráfico. Cuando uno ve cómo opera el narcotráfico en el territorio, lo primero que hacen es reclutar a niños y jóvenes, es normalizar la cultura del narcotráfico. ¿Y por qué reclutan a niños y jóvenes? Los reclutan para cooptar a la comunidad, porque cuando tú tienes un hijo, cuando tú tienes un sobrino, cuando tú tienes un nieto que está en manos de los narcotraficantes, que está verdaderamente secuestrado por los narcotraficantes, tú no colaboras con la autoridad, no generas cohesión social. Las familias no comparten entre ellos porque tienen miedo entre ellos. Es parte de la estrategia del narcotráfico. El narcotráfico recluta a los niños, los contrata primero como sapos para que le avisen las operaciones policiales, después los pone como soldados, les pasa un fierro, les pasa un arma, después los pone como guardaespaldas al cuidado de la familia. En otros casos les entrega droga, que se transforman en verdaderos zombies, que trasladan la droga de un lugar a otro. Crean todo un mecanismo donde el narcotráfico es la mano, normalizan la acción en el territorio y después esa acción es la mano dura.
Después, ¿qué es lo que pasa? Pasó la pandemia, en la pandemia aumentó la disputa territorial, utilizaron a los niños para gravar los delitos. ¿Qué significa eso? Muchas veces, como los niños son menores de 14 años en algunos casos, son inimputables, se van para la casa. Así claro. Lisa y llanamente. Y los que son mayores de 14 años reciben una pena menor, porque la pena de la ley penal adolescente es para la rehabilitación, no es igual a la pena adulta. Entonces el narcotraficante dice así, bueno, este niño tiene un menor costo punitivo, no lo dice así, pero lo entiende así. Lo calcula, claro. Y entonces traslada la pena, traslada la violencia del acto hacia el niño, porque sabe que va a recibir una pena menor. Y de esa forma logra cometer el ilícito. Marcelo, las penas persuaden a los adolescentes, me refiero a los que son imputables de 14 a 18 años, esa es la primera pregunta. Y segundo, en un mundo ideal, ¿qué deberíamos hacer con los menores? El de 11, 12, 13 que delinquen, porque ayer mostraban en Quinta Normal hay un grupo, una jauría de esta edad que anda saltando y pegándole a la gente en la calle porque saben que se los van a pasar a la casa y en la casa el papá hace lo mismo que él. Entonces lo va a felicitar probablemente y mañana está nuevamente repitiendo. Entonces es inimputable. Entonces, ¿qué pasa con los más pequeños que son inimputables? ¿Qué es lo que deberíamos hacer idealmente? ¿Y qué pasa con los otros? ¿Se persuaden con las penas? Lo primero que hay que establecer es que el populismo punitivo en ninguna parte del mundo tiene resultado. No, las penas las penas más altas no disuaden al delincuente. Lo que disuade al delincuente es la probabilidad de que te pillen. No el tipo de sanción que tú vas a tener. Por eso los femicidas siguen matando, los asesinos siguen matando, los narcotraficantes siguen robando. Acá el tema no tiene que ver con la pena, tiene que ver con la capacidad de que te pillen. Y el segundo elemento es que cuando tú eres niño, joven y adolescente, aparte de que estás en una etapa de desarrollo, de generar identidad, etcétera, y de buscar reconocimiento, también tienes una percepción del riesgo menor. Tú tienes como adolescente la percepción de que las cosas malas no te van a pasar. Y eso también opera para los delincuentes. Por lo tanto, si es que él no tiene la verdadera certeza de que va a ser atrapado, esto puede significar incluso un desafío. Puede significar incluso algo que lo motive a seguir carreras delictivas. Recordemos que acá no todos los niños y jóvenes delinquen, no por ser pobres, no por estar en exclusión social, incluso por ser del sector escolar. Hay variables que son de carácter de la personalidad, bajo control de impulso, baja empatía, no regulación emocional, etcétera. Es decir, hay variables que son personales, que están definiendo la identidad de alguien. La pena, el tamaño de la pena no disuade, ni al mundo adulto ni al niño. Y los más chicos es que se lo devuelvan los papás. ¿Qué deberíamos hacer con él? Porque el papá hace lo mismo. Y el segundo elemento, efectivamente, cerca entre el 40 y el 50% de los niños que delinquen tienen un papá, una mamá o un adulto responsable preso. Por lo tanto, la realidad dice que nosotros tenemos que trabajar con esos modelos parentales. Cuando los niños vuelven al colegio o en el caso de ser mayores de 18 años, tienen un oficio y además vuelven a un hogar positivo, un hogar prosocial, el 70%, 7 de cada 10 niños desiste del delito. Entonces, esos dos variables, la parentalidad, el cómo transformamos ese hogar en un hogar positivo y el hacer volver al niño al colegio, donde está el marco normativo y la regulación emocional, generan que la gran mayoría desista. Y por eso que hay que meter las lucas. Sí. Aprovecho de preguntarte por una iniciativa que quiere promover el presidente Gabriel Boric de prohibición total de armas en Chile. ¿Qué le parece esa idea, ese proyecto? Yo creo que hay que analizar, no soy experto en el tema de armas. Pero pensando en el tema de la violencia, sí. Para nosotros un factor de riesgo está la base, está claro que los niños se están involucrando, la mayoría de las armas son armas que no están inscritas o que han sido dadas de baja o que están... O sea, aquí antes que prohibir las armas para los civiles que las tienen reguladas, etcétera, lo primero que hay que detectar es que dónde están... Primero, ¿cuáles son las armas que están llegando a la delincuencia? Porque te puedo decir de que hoy día estamos encontrando armas de alto calibre,
Y eso tiene mucha relación con el cambio en las rutas de narcotráfico. Antes venía la droga por Paraguay, hoy día viene por Colombia. Colombia tiene una relación estrecha con México. México es exportador neto de armas para la delincuencia. Entran por Chile más de 26 puntos no detectados por el puerto chileno, que no son controlados. Entra droga y entran armas. Por lo tanto, hay un flujo de armas de alto calibre, lo hemos visto, M16, AK-47, sí, Glock, etcétera, que no son disponibles, que no se venden en el mercado formal. Por lo tanto, hay dos fuentes posibles, una externa y la otra las Fuerzas Armadas, y lo que se ha detectado con las Fuerzas Armadas han sido robos muy pequeños. Por lo tanto, está entrando armas de grueso calibre de grupos de narcotraficantes desde afuera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay armas que habiendo estado inscritas, están por desaparecidas. Hay miles de armas que son de personas que murieron y que por lo tanto no están bajo ningún tipo de control. Y hay armas que efectivamente se roban en los robos a domicilio, bien, habitado, no habitado, etcétera, y se encuentran. Entonces, hay un trabajo muy arduo que hacer. Primero en el mercado informal, segundo en la importación de armas de grueso calibre, tercero en la depuración de las bases de datos de las armas formales que hoy día no están en posesión de nadie o están indetectadas. Por lo tanto, yo creo que la primera preocupación debiera estar avanzando en eso, en reducir, en desarmar precisamente a los narcotraficantes que tienen más de 700.000 armas de distintos orígenes. Y esa debe ser la pauta para desarrollar. Marcelo Sánchez, podemos hablar mucho más y yo creo que vamos a tener que dejar una invitación extendida desde ya para unas semanas más volver a hablar. ¿Puedo hacer una pregunta corta, Gerardo? Cortita. Ya, dale. Marcelo, ¿qué porcentaje de familias chilenas están desestructuradas o son vulnerables y podrían ser un mal escenario para rehabilitar a un niño delincuente? Hoy día nosotros en torno al sistema de protección tenemos alrededor de 120.000 familias que llegan con situaciones graves de vulnerabilidad social, ¿ya? Todas las familias tenemos disfuncionalidades, todas las familias tenemos problemas. 7 de cada 10 papás alguna vez le ha pegado o ha vulnerado al niño de manera psicológica. Esas son estadísticas en Chile. Tenemos un comportamiento que no promueve precisamente los factores protectores. Yo no podría decir que tenemos un conjunto de familias vulnerables. Sí tenemos un especial foco en aquellas familias que están en torno al sistema de protección, que son 120.000. Y que ellas requieren un soporte y un apoyo especial con una oferta de calidad, con garantía, con resultados, y no lamentablemente como la oferta que hoy día tenemos. Muy bien, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Le decía, vamos a dejar pendiente otra invitación porque este tema es bueno, de verdad es interesante. Nos ha entregado cifras que sorprenden y que otras que nos avergüenzan. Muchas gracias, Marcelo, ha sido muy amable. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que muy buen día. Adiós. Hasta luego. 8 de la mañana y 52 minutos.